Bienvenidos al presente video. En el video previo hicimos toda la parte de derivadas de orden superior. El día de hoy vamos a trabajar con la regla de la cadena. Entonces, la idea de la regla de la cadena, al igual como funciona eh, en una variable, se utiliza para realizar la derivación de funciones compuestas, o sea, para derivar composición de funciones. Entonces, el caso más sencillo de la regla de la cadena es el que usted logra visualizar en este momento en pantalla, en el cual le indico que si yo tengo una función que depende de dos variables, ahí por ejemplo la función z depende de x y de y, pero a su vez las variables x y y que antes, en el tema anterior, antes no dependían de nadie, ahora ellas dependen de otra variable. En este caso lo que estoy diciendo es que tanto x como y dependen de otra variable que en este caso estoy denotando con la variable t. Entonces, en tal caso, la forma más sencilla es, vamos a poner esto por acá, vamos a ponerlo como un z igual a f de xy. Entonces, esa función z igual a f de xy, lo que estoy diciendo es que depende de x y de y justamente, pero el x también depende de t y el y depende de t. Entonces, a largo plazo, la función f es una función que depende de t. Esa es la idea. Hay una cadena de dependencia. El f depende de x y y dependen de t, por lo tanto el f a largo plazo depende de t. Por lo tanto, como f o z, que es lo mismo, depende de t, entonces la regla de la cadena lo que le permite a uno es analizar la variabilidad, porque eso es lo que hacen las derivadas, la variabilidad de z ya no solamente con respecto a x y y, sino que la idea es medir la variabilidad a largo plazo con respecto a t. Eso es lo que hace justamente la regla de la cadena, medir esa variabilidad a largo plazo. Antes de explicar, digamos, la forma en que se aplica, me gustaría más que pensemos en un contexto aplicado en el cual usted vea el sentido de esta dependencia. Por ejemplo, pensemos que yo tengo una partícula que se está moviendo en el plano. Esa partícula entonces en algún momento está en esta posición que es la posición XY. Y pues aquí se le está resaltando en rojo diferentes posibles posiciones que toma esa partícula. Entonces, resulta que esa partícula en movimiento va llevando una cierta velocidad, pero la velocidad no tiene por qué ser la misma en todo punto en el plano. Perfectamente la velocidad podría variar dependiendo la posición del plano donde esté localizada la partícula. Entonces, globalmente vamos a decir que la velocidad depende de la posición x, y. O sea, dependiendo, es una función. Dependiendo de dónde esté, así es. Pero resulta que la posición, esta x, y, yo puedo pensar que esa posición depende de una variable más, que es el tiempo. Al ser un objeto en movimiento, entonces la velocidad depende de qué posición del plano esté y la posición del plano depende del instante en el cual yo me estoy fijando. Entonces yo lo que puedo pensar perfectamente es que tengo una dependencia en la cual la velocidad, vamos a hacerlo con otro color, la velocidad depende de X y de Y, o sea, depende de la posición que está controlada por X y resulta que el X y el Y ambos van a depender de qué? Van a depender del tiempo. Entonces, la regla de la cadena lo que me va a ofrecer es una fórmula que me permite ya no medir la variabilidad de la velocidad con respecto a XY, que es la posición, sino que lo que voy a poder es medir la variabilidad de la velocidad con respecto al tiempo. La variabilidad de la velocidad con respecto al tiempo es lo que llamamos la aceleración de la partícula. Entonces, para hacer este proceso de medir a largo plazo, la regla de la cadena me ofrece esta fórmula. Es la fórmula de la regla de la cadena, la cual es muy sencilla de aprender porque
teniendo este diagrama, que ya vamos a llamar un diagrama de árbol, este diagrama me cuenta cómo es la dependencia de las variables. Entonces, si yo le digo a usted, observe este diagrama de árbol, y yo le digo a usted, ¿de cuántas formas la velocidad varía con respecto al tiempo? Usted me puede decir, depende de dos combinaciones. Porque esta primera rama lo que me dice es que la velocidad varía con respecto a x y x varía con respecto a t. Y luego varía con respecto a y varía con respecto a t. Entonces, si yo le digo a usted cuántas formas la velocidad puede variar con respecto al tiempo, es de dos maneras, dependiendo si estoy midiendo la variabilidad a través de X o a través de Y. La derivada, la regla de la cadena, lo que hace es sumar la variabilidad total. ¿Ok? La variabilidad total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Que si usted quiere la variación total de la velocidad con respecto al tiempo, sume las dos posibilidades que le está dando el diagrama de árbol. Esta es la primera referente a la primera rama. ¿Ok? Entonces, ¿de cuántas formas la velocidad puede variar con respecto al tiempo? Y dice, bueno, que varíe, ojo lo que voy a ir diciendo, con respecto a X por la variación de X con respecto a T. Este toquecito de acá es la variabilidad de V con respecto a X por la variabilidad de X con respecto al tiempo. Entonces, esta primera parte lo que está es midiendo la variabilidad a través de X. Y la segunda parte lo que mide es la variabilidad a través de Y. La suma de esas variabilidades me da la variación total y eso es justamente la fórmula que me establece la regla de la cadena para medir la variabilidad total, en este caso, del cambio en la velocidad, que es lo que vamos a llamar la aceleración. Entonces, estas fórmulas son muy sencillas de, de diseñar si usted tiene el árbol de dependencia bien establecido. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esta cuestión. Me voy a devolver un momento, dado que ya entonces entendemos como la lógica de la regla de la cadena, porque de pronto uno la puede aprender a aplicar como muy de memoria, pero como que de pronto uno no entiende esa explicación de que hay una dependencia y luego dependo de otra cosa, o sea, esa cadena de dependencias, me parece que esta explicación física es muy tangible, es muy sencilla para uno poderla asimilar. Ok, me voy a devolver un momento a la a la redacción de la regla de la cadena y le indico que aquí hay una palabra clave. La regla de la cadena no siempre se puede aplicar. Que estemos en un curso básico donde siempre la podemos aplicar, eso es otra cosa. Pero bueno, hay condiciones teóricas para poder aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, para poder aplicarla, la función tiene que ser diferenciable. ¿Ok? La diferenciabilidad es una condición bastante fuerte. Le comento que de manera muy intuitiva le voy a decir qué es diferenciabilidad, pero súper intuitiva, ¿ok? Porque la diferenciabilidad es un concepto bastante abstracto que pues uno se llevaría el rato para hablar de unas cosas que se llaman aproximaciones lineales, planos tangentes, o sea, hay una cierta formalización que hay que establecer para llegar al concepto de diferenciabilidad con absoluta precisión. Sí quiero advertirle que diferenciabilidad y derivabilidad no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo, excepto cuando uno está en una variable. En una variable, cuando usted está leyendo un libro en una variable, que le digan que una función es derivable o que es diferenciable es exactamente lo mismo. Pero cuando ya uno pasa a varias variables, lo que es la diferenciabilidad no es lo mismo que las derivadas parciales. Son cosas diferentes, ¿ok? Le voy a mencionar entonces de manera muy intuitiva que cuando yo digo que una función es diferenciable, simplemente lo que yo quiero es que sea una superficie que sea continua y suavecita. O sea, que no tenga ningún tipo de hueco, ni pico, ni nada, sino que sea una superficie completamente suavecito, como esto que le estoy tratando de simular en pantalla.
La idea de las superficies diferenciables, la idea intuitiva, es que en todo punto de la superficie debe estar bien definido el vector normal y adicionalmente, son conceptos que están relacionados, el plano tangente. El plano tangente. Entonces, las superficies, cuando yo digo que estoy frente a una superficie diferenciable, lo que quiero decir es que es una superficie continua y suavecita. Y eso lo que quiere decir de manera geométrica es que en todo punto de la superficie está definido el vector normal y el plano tangente. ¿Ok? Eso tiene la consecuencia entonces que que uno puede pensar que aquí localmente, o sea, muy cerquita del punto, muy cerquita del punto, el plano tangente se va a parecer mucho a la superficie. Eso es como cuando en cálculo, en una variable a uno le dicen que si usted tiene una curva y esa curva le traza la recta tangente, la recta y la curva son muy diferentes, pero aquí, muy cercano del punto, la recta y la curva son muy parecidas entre sí. Una curva como esta roja que acabo de dibujarles, esto es una curva que es continua y suave. Ujú. Es una curva continua y suave. Esto rojo es lo que en cálculo, en una variable, uno diría que es una curva diferenciable, porque es una curva continua y suave. En todo punto, en todo punto de la curva siempre existe ¿quién? El vector tangente. En el punto que usted quiera, siempre existe el vector tangente. Entonces, eso lo que quiere decir es que localmente la curva puede ser aproximada a través de lo que se llaman aproximaciones lineales, que son las que me dan las rectas tangentes, ¿ok? Entonces, esta explicación, cuando uno la lleva a superficies, pues ya no hablo de curvas, sino que hablo de la superficie y no voy a hablar de los vectores tangentes y la recta tangente, sino que más bien voy a hablar de lo que tenía aquí, que es vectores normales y el plano tangente. Entonces, le comento que en general la regla de la cadena es para superficies que son así, que sean superficies continuas y suavecitas, que puedan ser aproximables a través de planos tangentes, ¿ok? Entonces, dicho eso, se lo comento porque resulta que en el video previo, que por aquí tengo la presentación, en el video previo, yo les comenté esta historia del teorema de Schwarz, el teorema de Schwarz. Lo que decía el teorema de Schwarz es que si yo tengo una función con la característica que las derivadas parciales son continuas en un cierto disco, entonces las cruzadas terminan siendo iguales, ¿ok? Yo les dije en ese video previo que pedir que las parciales sean continuas, había una forma compacta de escribirlo y es que f pertenece al conjunto de las funciones de clase C2 sobre D, ¿ok? También dije en ese video que si esos sí son de clase C2, pido que las segundas derivadas parciales sean continuas. Si yo digo que es de clase C1, entonces es que las primeras derivadas parciales sean continuas y así consecutivamente. Si digo que son C3, entonces las derivadas de tercer orden tienen que ser continuas. Bueno, ¿para qué les estoy mencionando esto? Resulta que existe una equivalencia que se demuestra de manera teórica que las funciones diferenciables son las funciones de clase C1. Si usted tiene una función de clase C1, automáticamente es diferenciable. Entonces, esto se lo comento porque hay muchos ejercicios que en la práctica cuando uno los va a resolver traen una hipótesis. Y resulta que la hipótesis lo que dice es que la función es de clase C1. Recuerde que puede venir redactado así como que la función es de clase C1 o bien puede venir redactado de otra manera. Puede decir f es una función que admite derivadas parciales de primer orden continuas. Toda esa hablada de que f admite derivadas parciales de primer orden continuas se compacta en decir que es de clase C1. Y si la función es de clase C1, es diferenciable. Y si es diferenciable, yo puedo aplicar la regla a la cadena. Entonces, ¿a cuáles son las funciones que puedo aplicar la regla a la cadena? A las funciones que son de clase C1. ¿Ok? Ahora, si estoy aplicando la regla de la cadena de orden 1,
Como vamos a ver en un rato en ejemplos, también existe la regla de la cadena de orden 2 y orden 3. Pues entonces, si voy a aplicar la derivada de orden 2, tengo que pedir que la función sea de clase C2. Si voy a pedir aplicar de orden 3, tengo que aplicar que sea de clase C3 y así consecutivamente. Por eso entonces usted se va a encontrar ejercicios que de pronto vienen con la siguiente redacción. Dice, suponga que la siguiente función f admite derivadas parciales de segundo orden continuas. Calcule tal derivada. Entonces a veces el estudiante no sabe qué hacer con toda esa hablada inicial. Esa hablada inicial lo que le está diciendo a ustedes es que estás con una función de clase C2 y por lo tanto tienes el permiso teórico de aplicar la regla de la cadena de orden 2. Entonces, en la práctica, el estudiante esa hipótesis a veces siente como que no la usa. No, claro, esa hipótesis es la luz verde para que ya puedas aplicar la regla de la cadena. Listo. Dicho eso, entonces, bueno, ya aquí expliqué intuitivamente y les mostré cómo es la fórmula. Pues estamos en un buen punto de pasar a un ejemplo. Ok, dice, sea z igual a x a la 3y menos 2xy cuadrado, una función derivable. Una función derivable. En realidad aquí, aquí hay un detalle que voy a permitirme tacharlo porque hay una cuestión de imprecisión. Aquí debería ser una función diferenciable porque es lo que les acabo de contar, ¿verdad? Tiene que ser una función diferenciable. Quiero hacerles un comentario adicional porque de pronto uno dice, profesor, intuitivamente esto no me podría decir como qué es la diferencia entre hablar de derivadas y hablar de la diferenciabilidad. Es que resulta que la diferenciabilidad analiza la posibilidad de que por todo el entorno alrededor del punto, la función sea aproximable a través del plano tangente, en todo el entorno del punto. Eso es lo que hace la diferenciabilidad, eso es lo que trata de controlar la diferenciabilidad. En cambio, las derivadas parciales solo miden en la dirección de x, o sea, para aquí mide la derivada parcial de f con respecto a x y la otra mide para acá. Es decir, las derivadas parciales solo miden la variabilidad en la dirección de x y en la dirección de y. Nada más. En cambio, la diferenciabilidad lo que se fija es si en todo el entorno del punto, o sea, si por todos los lados, por eso aquí se los resalté con un colorcito celeste, por todo lado, la función es aproximable a través del plano tangente. Entonces, como puede usted notar, la condición de diferenciabilidad es muchísimo más fuerte que las derivadas parciales. ¿Ok? De hecho, hay un teorema que dice que usted tiene certeza que si la función es diferenciable, usted tiene certeza que las derivadas parciales deben existir. ¿Ok? En cambio, las derivadas parciales podrían existir y la función no terminar siendo diferenciable. Justamente porque las derivadas parciales son mucho más débiles. Ellas solo analizan en dos direcciones. Entonces podría ser que la función admita derivada en dos direcciones, pero que hayan otras direcciones donde no. ¿Ok? Entonces, con eso espero que a manera intuitiva les quede, digamos, claro la diferencia entre hablar de derivadas parciales y de diferenciabilidad. Les repito que por la naturaleza del curso, aquí no vamos a comenzar a hacer un discurso teórico con ejemplos de que uno diga, ahora sí, vemos un ejemplo donde pasa esto. No, no, ya aquí nos vamos a centrar mucho en la parte práctica. Pero bueno, por eso es que hice la corrección aquí. Decía derivable y derivable a uno le podría dejar la sensación de que está hablando de derivadas parciales. Y lo que yo necesito no es que existan las derivadas parciales para aplicar la regla a la cadena. Lo que necesito es que la función sea diferenciable. Entonces, tengo la definición de la función z y que depende de x y de y. Y por aquí dice que x depende del tiempo, de un sen de t, y el y también. Entonces, lo que me dice es mide a largo plazo la variación de z con respecto al tiempo cuando el tiempo vale 0. Entonces, siempre le aconsejo que haga el árbol de dependencia. Tenemos que el z depende de x y de y los dos dependen de t.
Ok, entonces, si yo quiero medir variabilidad de z con respecto a t, y aquí me voy a permitir hacerle un comentario para no crearle una confusión. ¿Por qué aquí estoy usando la notación de derivada usual de cálculo en una variable? ¿Por qué eso es permitido? Es permitido porque si yo veo z con respecto al primer nivel, es una función de dos variables. Pero si yo la veo a z con respecto al segundo nivel, aquí solo hay una variable. Entonces, si yo quiero ver a z con respecto a t, en el nivel de t solo hay una variable, sería una función de una variable. Por eso es que aquí se usa la notación de una variable. Nada hubiera pasado, o sea, no es un pecado grave si usted me lo hubiera escrito así, con la notación de derivada parcial. Nada pasa, nada más que para tener total precisión, voy a usar la notación que es como la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Me dice, vea, si usted quiere la variabilidad con respecto a t, hay dos posibilidades, esta y esta. Entonces sería variabilidad de z con respecto a x por la de x con respecto a t. Ahí ya tengo una. Entonces sería variabilidad de z con respecto a x. Ojo que aquí sí tengo que usar la notación de derivada parcial porque estoy en este nivel donde sí hay dos variables. ¿Ok? Por la derivada de x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. Que aquí otra vez use notación de derivada común y corriente porque x con respecto a t, x es una función solo de una variable. Entonces, la única diferencia es que estoy usando la notación de derivada en una variable cuando así es la dependencia, ¿no? No pasa nada si usted usa la derivada parcial. Si usted dice, voy a ir a lo seguro, mejor le pongo la notación de derivada parcial a todas y así no me equivoco. Está bien, no pasa nada. Ok, más. Y ahora me falta la variabilidad en la otra rama. Sería la variabilidad de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces, si me voy a la redacción concreta, vamos a llevarme esto por acá, la redacción completa. Esto ahorita lo borro, es para tenerlo a mano, nada más. Ahí está la función z. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la derivada de z con respecto a x? Uno dice, vea, la derivada de z con respecto a x, aquí sería, de esta parte es 3x a la 2y, y esta otra parte sería menos 2y cuadrado. ¿Ok? Menos 2y cuadrado. Esa sería. Entonces, de hecho, hasta la puedo agarrar y traérmela para acá. Esa es la derivada de z con respecto a x. Por la derivada de x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t está fácil. Vea que la derivada de seno es coseno. Ok, entonces me voy para acá y entonces multiplico por cos de t. Más z con respecto a y sería x a la 3 menos 4xy. Listo, ¿verdad? X a la 3 menos... Sí, estamos perfectos. La voy a agarrar. Esta es la parcial con respecto a y. Cierro paréntesis por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t está aquí. Esto sería la derivada de esto con respecto a t sería menos 2 en de 2t, ¿verdad? Esa sería, es esa. Entonces agarro esa derivada, me la llevo. Ahí está. Bien. Entonces, hecho eso, ya tengo la derivada. Si yo le digo a usted, por ejemplo, esta expresión que está aquí, ¿de cuántas variables depende? En realidad usted debería decirme que solo de una. Solo de una. ¿Por qué? Porque x y y, recuerden que la definición de x es un coseno de t y la definición de y es un, vamos a ver cómo era. La definición de x es un sen de t y la de y es un cos de 2t. Entonces vean que x y y son funciones de t. En conclusión, al fin y al cabo, toda esta expresión que está aquí es una función que depende de t, así que es una función en una variable. Si yo voy a revisar el enunciado,
Note que el enunciado dice que lo que quieren es que calcule esta derivada cuando t vale 0. Entonces, ahora sí, esto sería, quieren que calcule la derivada cuando t es 0. O sea, lo que estaríamos ahí midiendo, por ejemplo, si ese z fuera una función de velocidad, lo que estaríamos es midiendo la aceleración inicial, ¿verdad? Porque sería medir la aceleración en t igual 0, sería la aceleración inicial. Bien, entonces, claro, uno dice, profe, pero es que usted tiene el valor de t igual 0 y la x y la y. Y pues usted se puede venir para acá arriba donde tiene la definición y notar que si t es 0, implica que x es 0 porque quedaría seno de 0. Y si t es 0, me quedaría que y vale 1 porque coseno de 0 vale 1. Es decir, en el contexto aplicado que expliqué hace ratos, lo que estoy diciendo es que si t es 0, esto implica que el x vale 0 y el y vale 1. Es decir, que en el contexto aplicado sería que la posición inicial de la partícula sería en la posición 0,1, ¿verdad? 0 en X, 1 en Y. Entonces, esa sería la posición inicial de la partícula. Entonces, teniendo eso, me vengo aquí para terminar ya el ejemplo. Entonces, sería cuando T es 0, ya dijimos que X es 0 y Y es 1. Entonces, sustituimos estos valores acá. Cuando meto aquí en X igual 0, eso va a 0. Aquí tendría que cambiar. Cambiaría la Y por 1. Entonces, me quedaría menos 2 por el coseno de 0 que es 1, entonces simplemente queda así, menos 2, más. Y aquí no hace falta hacer nada, porque vea que aquí, cuando yo cambio la t por 0, todo eso es 0. Entonces no importa cuánto me dé la evaluación de aquí, sería 0 por ese número. Daría 0, entonces queda menos 2 más 0, que es menos 2. Entonces, pues podría ahí uno interpretar entonces que tienes una... eh, dependiendo el contexto, entonces que tienes una variable en disminución. Ese menos 2 es eso, ¿verdad? Que la variabilidad es negativa, entonces algo va acelerando o desacelerando. En este momento, entonces sería que está desacelerando, ¿de acuerdo? Tratando de forzar un poquito el ejemplo, ¿verdad? Porque esto no es un ejemplo físico. Lo estoy tratando como de adaptar un poco a la explicación física que hice hace ratos. Entonces, eso es lo que significaría la regla de la cadena, ¿ok? Ahí hay una dependencia entonces que ya voy a generalizar, ya voy a pasar inmediatamente a generalizarlo, ya voy a meter más variables, ¿ok? Entonces, okay, vamos a pasar ahora entonces a generalizar un poco esta cuestión de las dependencias, pero yo sé que va a ser como muy natural para todos. Entonces, bueno, ya esta notación, por dicha, ustedes la conocen. Entonces, la función tiene que ser de clase C1, la función tiene que ser de clase C1 para poder aplicar la regla de la cadena de orden 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Lo que voy a decir es que la función z depende de x y de y, ¿ok? Pero ahora x y y antes dependían solo de t. Ahora voy a decir que x y y dependen de dos variables más, un u y v. Entonces, x depende de u y v y y también. Entonces, ahora a largo plazo, si lo veo a largo plazo ya la función z ya no es de una variable, sino que vuelve a ser de dos variables, u y v. Por lo tanto, tiene sentido en a largo plazo medir la variabilidad de z con respecto a u y la variabilidad de z con respecto a v. ¿De acuerdo? Ahora tiene que ser así. Antes era solo medir la variabilidad de z con respecto al tiempo. Ahora es con respecto a u o con respecto a v. Si yo lo mido con respecto a u, entonces tendría esta cadena y tendría otra combinación por acá. ¿Ves que tengo dos opciones? Entonces, al tener esas dos opciones, como pueden ver en la formulita que les estoy mostrando en este momento en pantalla, ¿qué es lo que está diciendo esa fórmula? Que la variabilidad de z con respecto a u, ¿cómo sería entonces? Sería la variabilidad de z con respecto a x por la de x con respecto a u. Esto que está aquí es la primera parte. Esta es una de las ramas. Ahora tengo otra variabilidad aquí
Por eso es que por esa otra parte estoy escribiendo esto. Sería la variabilidad de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Así se adaptaría la fórmula. Eso si estás midiendo la variabilidad con respecto a u. Pero como pueden ver en la formulita de abajo, también yo puedo medir variabilidad con respecto a quién, con respecto a v. Y también tengo dos opciones. Una de ellas es hacer z con respecto a x por x con respecto a v. ¿Sí? Es esta primera parte. Y luego z con respecto a y por y con respecto a v, que es esta segunda parte. Eso es. ¿Qué duda puede tener uno en el profe? ¿Cuál de las dos hago? Ya la que le estén pidiendo, ya un ejercicio concreto, a usted le tienen que decir que calcule esta derivada, le tienen que decir cuál es la que usted quiere que calcule. ¿Ok? Y bueno, para no dejarle a usted con la sensación de que solo hasta ahí llegamos, en realidad lo que uno comienza es como a entender una lógica general. Le pongo un caso más general. Véalo. Un caso más general. Por ejemplo, ahora tengo una función w que depende de x, y, z. X depende de u y v. Y de u y t. Por ejemplo, metiendo otras variables. Y z de v y t. Entonces, con todas estas dependencias, uno construye este diagrama de árbol. Entonces, a largo plazo, en este diagrama de árbol, usted ve que w es función de uv y t. O sea, también es una función de tres variables a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones tendría en ese caso? Yo podría medir variabilidad de w con respecto a u, v y t. O sea, tengo tres opciones. Así que en este caso uno tendría que establecer tres posibles fórmulas. ¿Ok? Por ejemplo, la que se establece aquí abajo sería la variabilidad con respecto a u, nada más. Entonces, usted se fija en el diagrama de árbol, ¿cuántas combinaciones tienes? De hecho, tienes una aquí y tienes otra por aquí. Y exactamente esas dos son las que me están permitiendo diseñar esta ecuación que le estoy resaltando. Sería w con respecto a x por x con respecto a u, más w con respecto a y por y con respecto a u, ¿verdad? Así sería. Y pues aquí están las otras. Aquí pues saqué el ratito para escribirle las otras, siguiendo exactamente la misma lógica. Entonces, va a tener que existir un término de este tipo por cada rama del árbol que me llegue hasta la variable a la que yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funcionaría. Y por lo tanto, como ya usted comienza a entender como una lógica de cómo es la regla de la cadena, pues simplemente a usted le dan la dependencia, usted dibuja el árbol y con el diagrama de árbol es que usted monta las fórmulas usted mismo, no es algo que uno se aprende de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos a etapa de ejemplos. Tenemos un ejemplito aquí concreto que dice lo siguiente. Permítame, ya lo empezamos. Vamos a trabajar ahora con este ejemplo en particular que es bastante elaborado. Dice, sea w, vea que w lo vamos a definir a través de una función de tres variables. Sea w igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 3 menos z. Entonces, el w depende de x, y, z. Por eso es que cuando construí el diagrama de árbol, de una vez puse aquí que el w depende de x, y, z. ¿Ok? Luego, veo la definición de x y dice que x depende de u y de t. X es u por el logaritmo de t. Pero por ese motivo es que aquí escribí que x depende de u y t. Luego, para y, vea la definición de y. Y depende de t y de u. Aquí está la dependencia de y, es de u y de t. Y la última, nótese que z depende de u y t. Por eso es que aquí pongo que z depende de u y de t. ¿De acuerdo? Okay. Probablemente en algún momento borré algo sin querer. Vamos a ver si logro llegar. Ahí ya. Ahí ya lo recuperé. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, dice, la redacción del ejercicio dice, determine el valor de la constante K, determine el valor de la constante K para el cual se cumple, para la cual se cumple esta igualdad. Y esta igualdad en particular tiene esta derivada.
Es la única, vea que ya no hay más derivadas en ninguna parte de la igualdad. Entonces, hay que calcular esta derivada, la de W con respecto a t. Entonces, por eso les decía que uno no es que se pone a calcular todas las derivadas, uno calcula la que necesita. Y en este caso solo necesito la de W con respecto a t. Entonces, yo me fijo en el árbol cuántas me llevan a W con respecto a t, que sería esta que está aquí y esta que está aquí. Ay, perdón, esta la hice mal. Y esta que es, ya la hice mal otra vez, esta. Entonces sería, tratemos de seguirlo. Por el primero sería W con respecto a X por X con respecto a T. Sería esta que voy a borrar. Vea, W con respecto a X, X con respecto a T. Ahora, esta otra parte es W con respecto a Y por Y con respecto a T, que sería esta otra que voy a borrar. Y luego la última, que es W con respecto a Z por Z con respecto a T. Entonces, la moraleja de este ejemplo es que en realidad uno no se aprende una fórmula para la regla de la cadena, sino que lo que aprendes es toda una lógica de cómo es que funciona la regla. Uno nada más se fija en la dependencia y pues ya simplemente monta el diagrama de árbol. Ok, hecho eso, entonces vamos a aplicarla. Ahora sí, pues me parece que sería muy sano que nos cachemos un momento ese ejercicio, tener para acá como el enunciado, ¿no? Para poder verlo. Ok, ahí están. Ahí logro ver todas las ecuaciones. Entonces vamos a comenzar a sustituir. Dice, esto sí hay que llevarlo con calma, dice W con respecto a X. Ahí está, vamos a ponerlo por acá. W con respecto a X. Ok, W con respecto a X, uno nota que es esta raíz. Entonces sería 1 entre 2 veces la raíz de X a la 2 más Y a la 3 menos Z. Sí, eso sería esta primera parte, que es la derivada de W con respecto a X. No, perdón, me hace falta algo. Porque cuando yo derivo esto con respecto a X, debería multiplicarlo por ¿quién? Estoy derivando con respecto a X. Ahí solo derivé la raíz. Eso debería multiplicarlo por 2X, ¿no? ¿Ves? Eso sería la derivada con respecto a X. Ok, o sea, todo esto para que nos quede bien claro, todo esto que está aquí es la derivada de W con respecto a X nada más. Ahora, ¿qué sigue? Por la derivada de X con respecto a T. Entonces yo me voy a ir a ver quién es X. Esto es de paciencia, vea, ¿quién es X? U por logaritmo de T. Y a la hora de derivar con respecto a T, quedaría entonces U entre T. Entonces aquí voy a multiplicar por U entre T. Pare contar más. Ahí ya terminé la primera tanda. Vamos con la segunda. La segunda sería calcular W con respecto a Y. Ok, vamos a hacer ahora esta, W con respecto a Y. Aquí está la función W, entonces sería 1 entre 2 veces la raíz de X a la 2 más Y a la 3 menos Z por 3Y a la 2. Todo eso que acabo de hacer, todo esto que acabo de hacer, es la derivada de W con respecto a Y, nada más. Ahora esto tengo que multiplicarlo por la derivada de Y con respecto a T. Aquí está la definición de la función Y. Y nótese que para esa función, a la hora de derivarlo con respecto a T, este término da 0, la derivada. Y la derivada de menos 1 entre T sería 1 entre T cuadrado, ¿no? Sería la derivada de menos 1 entre T es 1 entre T cuadrado. Entonces, por ese motivo voy a multiplicar aquí por 1 entre T cuadrado. Más, ahora hago esta última, sería, ahí tengo la función abajo, sería 1 entre 2 veces la raíz, que esa raíz, fijo, la vamos a sacar a factor común porque salió en los tres términos, entonces para efectos de simplificar. Ok, eso es la derivada de la raíz. Y ahora, por el argumento, ¿cuánto es la derivada de este argumento con respecto a z? Sería menos 1.
por la derivada de z con respecto a t. Ya estamos en el último término. Z con respecto a t. ¿Dónde estaba la definición de z? Se me perdió, permítame. Es que la recorté mucho. Vamos a ver. Ahí está la derivada, ahí está, el z. Es ut menos 3. Entonces la derivada con respecto a t sería u, ¿verdad? Entonces aquí queda multiplicado por u. Es la derivada de z con respecto a t. Bueno, ahí ya tengo todas las derivadas. De aquí en adelante ya es un ejercicio que es completo, quito esto, que es completamente de acomodarlo. Entonces, lo primero que uno puede hacer para acomodar esta cosa es observar, por ejemplo, que este 2 se cancela con este. Y se me ocurre que podríamos sacar una raíz a factor común, porque está demasiado engorroso escribirla tantas veces. Entonces me quedaría, incluso hasta me puedo dar el lujo, vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Nótese que esa bendita raíz es W. Esa raíz es W. Por lo tanto, yo puedo sacar el 1 entre la raíz a factor común y cambiar la raíz por un W para que quede más estético, más sencillo de escribir. Entonces, voy a sacar la raíz que está en el denominador. Entonces saco 1 entre W. ¿Qué quedaría dentro? Bueno, de esta primera parte quedaría nada más la X, la U y la T. Eso es lo que quedó ahí. Más del segundo término me dice, ok, sacaste la raíz. Entonces quedaría el 3y cuadrado y aquí quedaría 2t cuadrado. Y en el último término me va a quedar un menos u dividido entre 2. Ok, vea que eso que se veía tan horrible arriba, súper grandote, nos terminó compactando muchísimo, muchísimo. Que ya tengo esa derivada. Entonces, teniendo esa derivada, ¿qué es lo que había que hacer? Necesitamos ir a chequear esta ecuación. La voy a hacer en pequeñito para no tener tanta basura. Ok, aquí está. Ahí la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a este término que está aquí? Tenemos que, porque esa es la derivada, ¿verdad? Tendríamos que multiplicarla, de acuerdo con la ecuación, multiplicarla por 2W. Entonces, por lo tanto, 2W multiplicada por la derivada de W con respecto a t, y multiplicarle 2W a esto, cancelaría la W. Solamente me va a quedar un 2 con todo el paréntesis. Eso es lo que me va a quedar. ¿Ok? Que bueno, y ahora sí está como más bonito. Así que voy a distribuir ese 2. Me queda 2xu entre t más, en el segundo factor se me cancelaría el 2 con el 2 del denominador. Entonces quedaría 3y cuadrado entre t cuadrado. Y en el último también se cancela. Entonces queda menos u. Este sería nada más esta parte que está aquí. ¿Sí? Entonces a esa expresión hay que sumarle esto. Pero en realidad ahí ya se ve sencillo, ya se ve el desenlace. ¿Por qué? Vamos a compactarlo, vamos a poner así, coma, esta expresión que está aquí, esta, sería esa, más, o sea, lo que acabo de escribir, esta parte, esto que estoy encerrándolo en verde, es de la primera parte nada más, ¿verdad? Ahora, más, voy a poner en rojo, más esto otro, y eso otro sería u menos 2ux entre t. Ajá, y listo. Nótese que ahí esta expresión se me cancelaría con esta con esta. Entonces, si yo comparo, aquí ya estoy listo, porque si yo comparo esto con esto, llego a la conclusión
que la igualdad solo se cumple si K es 3. De hecho, lo que me pedía el ejercicio es determinar el valor de K para que esa igualdad se cumpla. De ahí se ve claramente que para que se cumpla, el K tiene que ser 3. Con eso concluimos ese ejemplo. Ok, pasemos a otro ejemplo más. Dice, ejemplo, esto es pura regla de la cadena. Dice, sea z igual a x por la raíz de f de xy, una función diferenciable. Con x igual a u a la 2 menos v a la 2 y y igual a u a la 3 más v a la 3. Determine la derivada de z con respecto a u. ¿Ves? Esa es exactamente la esencia de este tema. Le dicen a usted qué derivada hay que calcular. Entonces, comience por hacer. De hecho, aquí le voy a contar algo que hay que tener muchísimo cuidado. Este ejemplo, a diferencia de todos los anteriores, es el primero donde el argumento de la función tiene una función desconocida. En los ejemplos anteriores nada era desconocido. Por ejemplo, ve aquí. El argumento de la raíz era un polinomio. El x está dado entre u y logaritmo. El y con 1 entre t. O sea, todo es conocido, todo. En cambio, en este ejemplo actual, la definición de la función z depende de una función desconocida f. Yo no sé quién es esa f. Entonces, significa que tenemos que ejecutar el proceso del cálculo de la derivada en general. O sea, la derivada va a quedar dependiendo de esa función f. Entonces, lo que le voy a dar es un consejo práctico para que no se enreden, ¿ok? Cuando usted va a derivar una función que tiene dentro de su criterio funciones desconocidas, entonces lo mejor que puedes hacer es hacerme un árbol de dependencia para la función para la o las funciones desconocidas, una por cada función desconocida. Por ejemplo, yo aquí no me voy a preocupar por hacerle un árbol a z, sino se lo voy a hacer es a f. Entonces yo voy a decir que f depende de u y v, ¿sí? No, perdón, f depende de x y de y. El x depende de u y de v. Y el y también depende de u y de v. ¿Ok? Y ya cuando yo voy a derivar propiamente a la función z, voy a controlarlo completamente a pie. ¿Por qué? Se lo voy a poner así. Si a mí me dicen que calcule la derivada de z con respecto a u, que es la que me están pidiendo, uno nota que la definición de la función z tiene aquí una multiplicación. Esta expresión que está aquí, que es una x, depende de u, porque como puedes ver aquí, el x depende de u. Así que esta primera función depende de u. Y adicionalmente, esta función que está aquí, al depender de x y de y, automáticamente también depende de u. ¿Para qué le estoy haciendo este comentario? Le estoy haciendo ese comentario para que para usted le quede 100% claro que a la hora de derivar aquí con respecto a u, voy a tener que aplicar una regla de producto. Entonces sería, porque los dos factores dependen de u, entonces sería la derivada de x con respecto a u, que es la variable sobre la cual estoy derivando, por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor, que la voy a dejar expresada nada más, ahorita lo calculo. El segundo factor es la raíz, ajá, por el primero sin derivar. ¿Ok? Entonces, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda que no la he calculado por la primera sin derivar. Hay una de aquí que sale facilísima. Esta sale facilísima porque es x con respecto a u. Y como yo tengo la definición de quién es x, aquí está, la derivada de x con respecto a u da 2u. 2u, ¿verdad? La derivada de x con respecto a u es 2u. Por lo tanto, este primero lo cambio por 2u, dejo el término que está a la par y aquí es donde hay que hacer un pequeño procedimiento aparte. Digo aparte para llevar un orden.
Yo voy a llevarme esta derivada que me hace falta calcular y la voy a calcular aparte. Cuando ya tenga el resultado, nada más ese resultado vengo, lo encajo aquí dentro de este paréntesis y multiplico por el x que está aquí afuera, que nada más lo estoy bajando, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta derivada lo voy a meter aquí en este paréntesis. Eso lo voy a poner aquí aparte. No es que es obligatorio hacerlo aparte. Sin embargo, hacerlo así es mucho más ordenado. Incluso para explicarlo, a mí me queda mucho más amigable para poder explicarle a ustedes de esta manera y que para ustedes vaya siendo muchísimo más provechoso. Entonces, vamos a hacer la derivada con respecto a u. Ok, esto es raíz de una función. Entonces, ¿cómo sería la raíz de una función? Sería 1 entre 2 veces la raíz por la derivada con respecto a u del argumento de la raíz. Y uno dice, profe, pero tiene que calcularlo. Sí, apenas lo estoy dejando expresado. Esto es 1 entre 2 veces la raíz, 1 entre 2 veces la raíz por la derivada que está en el argumento de la raíz. Eso es todo. Y ahora, para calcular esta derivada que me hace falta, para eso dibujé el árbol. Este árbol voy a tener que irmelo a traer para poderlo tener a mano abajo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí para tenerlo a mano. Entonces, ¿cómo quedaría el asunto? Quedaría, ¿qué sigue? 1 entre 2 veces la raíz por la derivada con respecto a u de la función f. Por eso es que yo le di el consejo a usted desde el inicio del ejercicio que tuvieras un árbol preparado para esa función desconocida, porque en algún momento le íbamos a llegar a ella. Ya este es el momento en el cual le llegamos. Vamos a derivar con respecto a u a esa función f. Y uno dice, ah, profe, tiene dos ramas. Al tener dos ramas significa que voy a tener que poner una suma. Por lo tanto, inmediatamente abra paréntesis. La primera rama, ¿qué sería? La parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Esa es la primera rama. Más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Eso es siguiendo el árbol. Y ya casi terminamos el ejemplo. Como usted puede ver, esta derivada y estas dos, le pongo aquí el comentario, quedan así. ¿Por qué quedan así expresadas? Porque uno no sabe quién es la función f. Ya esto es un ejercicio de una función desconocida. Por lo tanto, si usted no conoce la función, usted no puede ejecutar esas derivadas. Queda así, quedaría expresado. Es como en cálculo 1 cuando usted tiene una función desconocida y pone f' y la deja como f'. No se puede calcular, hay que dejarla expresada. Aquí es lo mismo. Estas que están aquí, sí no son desconocidas, porque yo sí sé quién es la función x y la función y. Y ambas hay que derivarlas con respecto a u. Como usted puede ver en el enunciado del ejercicio, aquí está quién es la función x. La derivada con respecto a u es 2u. Y la de y con respecto a u sería 3u cuadrado. Ve, ahí no hay derecho a dejarlo expresado porque sí son funciones conocidas. Le repito, la derivada de x con respecto a u da 2u y la de y daría 3u cuadrado. Entonces aquí, ¿cómo sería esto? Quedaría 1 entre 2 veces la raíz por fx por la derivada de x con respecto a u dijimos que daba 2u más fy por la derivada de y con respecto a u que daba 3u cuadrado. Y ahora sí ya no se puede hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, para terminar ya el ejercicio, lo único que faltaría es agarrar esta expresión que está aquí y encajarla, que por cierto, como pueden notar, está sobrando un paréntesis, ¿verdad? Porque como todo esto quedó con puras multiplicaciones, el paréntesis que puse externo no terminó siendo necesario. Puedo eliminarlo aquí y eliminarlo aquí. No, no terminó siendo necesario. Tal vez acomodar un poquito esto para que no quede así tan perdidillo por ahí el por X. Y esta que le voy a encerrar en rojo, esta que está aquí, es la respuesta del ejercicio.
ese que está ahí. Ahí quedaría expresado. No se puede hacer nada más porque uno no sabe quién es la función f. Entonces, ni puedo calcular nada de lo que hay aquí, ya quedaría expresado de esa manera. Eso sería entonces la aplicación de la regla de la cadena en un ejemplo concreto, hasta con una función desconocida, que por cierto es la regla de la cadena de orden 1. Ya voy a pasar inmediatamente a hacer ejemplos de la regla de la cadena de orden 2. Ok, voy a pasar a a más ejemplos, pero que tengan que ver con orden 2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto de una de orden 2. Entonces, supongamos que ahora, nuevamente yo tengo que la función z depende de x y de y, pero ahora x depende de u y v y y depende de u y v. Así que el árbol me quedaría más o menos de esta manera que está aquí en la derecha. El z depende de x y de y tanto x como y, los dos dependen de u y de v. Así quedaría el árbol. Ahora, vamos para el ejemplo concreto. Ya aquí está para el ejemplo concreto que se los puedo resaltar en rojo. Esto que está aquí. Lo que me están pidiendo para ese ejemplo concreto es que si z es un f de x, y, vea que es una función desconocida. Si z es un f de x, y x, si es conocida, es u cuadrado por v y y es u entre v, entonces calcule esta derivada de segundo orden. Estos ejercicios de segundo orden son mucho más laboriosos, ¿verdad? Entonces sí hay que poner muchísima atención para poderlo lograr. Ok, entonces, pues obviamente para llegar a segundo orden, pues primero tengo que calcular las de primer orden. Entonces sería, voy a calcular la de primer orden, que sería la derivada de z con respecto a u. La derivada de z con respecto a u. Y el árbol, aquí lo tengo. Vea que aquí está el árbol para z. Voy a cachármelo y me lo traigo para acá abajo. Entonces, z con respecto a u, hay dos ramas, serían z con respecto a x, ajá, por x con respecto a u, que también se puede poner así, más z con respecto a y por y con respecto a u. Y de estas hay algunas que son conocidas. Sin embargo, antes de seguir, yo quiero hacer una observación. La observación va en la línea de algo que dije en el video previo. Yo dije en el video previo la siguiente frase. Yo dije que las derivadas parciales siempre dependen de las mismas variables que dependía la función original. Así que si su función original depende de x y de y, como está aquí, estas derivadas parciales también son funciones de x y de y. Esta derivada es función de x y de y esta otra. Las dos son funciones de x y de y. Eso tiene una consecuencia automática. La consecuencia automática, vamos a acomodar un momento esto. La consecuencia automática es que si este es el árbol para z, entonces, ojo lo que estoy haciendo, automáticamente la derivada parcial, esta, tiene el mismo árbol. Z con respecto a x y z con respecto a y. Las derivadas, porque voy a pasar a una derivada de segundo orden. Entonces, al pasar a una derivada de segundo orden, yo voy a tener que volver a derivar derivadas de primer orden. Entonces, yo voy a tener que derivar en algún momento, voy a tener que derivar esta expresión y en algún momento voy a tener que derivar esta. Por eso es que aquí en la parte de la derecha le acabo de dibujar los árboles de esas expresiones. Y la buena noticia es que los árboles, el árbol que yo tengo que dibujar para las derivadas es exactamente el mismo que el árbol de la función original. Es el mismo árbol. ¿Por qué? Porque las derivadas son funciones que dependen de las mismas variables que dependía la función original. Si la función original depende de x y de y, las derivadas parciales también, y por lo tanto van a compartir exactamente el mismo árbol. ¿Ok? Bien. Dicho eso, antes de pasar ya a la derivada de segundo orden, simplemente lo que voy a hacer es, primero que todo, voy a bajar, entonces por lo tanto la derivada de z con respecto a u
La primera expresión no tengo nada que hacerla, tengo que dejarla expresada, porque es desconocida, no la puedo calcular, no puedo hacerle nada. Pero esta sí, porque yo tengo la definición de quién es la función x. Como pueden ver por acá, yo sé quién es x y quién es y. Entonces, como sé quiénes son, me las voy a llevar acá para tenerlas cerquita. Ahorita las borro. Puedo calcular quién es x con respecto a u. 2u por v. Esto, x con respecto a u. Ujú. Más ZY con respecto a XY, variables, por, y ahora la Y con respecto a U. La derivada de Y con respecto a U sería 1 entre V. Y ahí donde está, voy a borrar esto, cualquier cosa ahora me lo traigo. Esto que está aquí es la derivada de primer orden. Digamos que esto es lo que estuvimos haciendo en los ejemplos previos. Esta es la derivada de primer orden. El problema es de aquí en adelante, porque lo que me están pidiendo es una derivada de segundo orden. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Voy entonces a pasar a la de segundo orden. Ok, ustedes tienen que prestar muchísima atención para que no se pierdan. Si yo paso la derivada de segundo orden, si paso la de segundo orden, sería volver a derivar con respecto a u, ¿verdad? Esa es la forma de pasarme la de segundo orden. Entonces yo voy a tener que tener demasiado cuidado porque este término que está aquí tiene u y este también tiene u, así que hay una regla de producto. ¿Por qué digo que este primero tiene u? Porque si yo veo el árbol de él, aquí está el u, ¿verdad? Ahí está el final. Y de hecho tiene dos ramas para llegar a u también. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí sería, pongan mucha atención, sería derivar con respecto a u al primer factor. Permítame ponérselo así nada más para compactar un poquito. Por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda con respecto a u, me dice, esta sí está fácil, hágala de una vez. Sí, la derivada de 2v con respecto a u es 2v por la primera sin derivar. Ok, listo. Listo, bajo el entendido que nos hace falta calcular esta, ¿verdad? Obvio. Ok, más, ahora voy a poner el más es este. Ahora voy a pasar a este otro, pero resulta que en este otro no hay regla de producto, ahí no hay regla de producto, porque el segundo factor es 1 entre v, no tiene u. Entonces, significa que yo solamente tengo que derivar con respecto a u al zy y multiplicarlo por 1 entre v, nada más, no hay regla de producto, quedaría así. Y ya estamos muy cerquita, entre comillas, de terminar el ejemplo, porque lo que me hace falta es calcular esta derivada. La voy a agarrar, me la voy a llevar aquí aparte, poner aquí, y esta derivada que está aquí. Me hace falta calcular esas dos. Entonces, vamos a poner por acá, vamos a poner aparte. Me faltan calcular esas dos por aparte. Ok, teniendo los árboles a mano, ¿verdad? Obviamente, estos arbolillos los podemos traer para acá. Porque, y ahora de aquí los puedo borrar, ahí los tengo. Bien, entonces para calcular este primero, sería seguir este árbol. Pero entonces, ¿qué sería entonces? Y aquí es donde viene la clave, ojo para que nadie se pierda. Yo tengo que agarrar esta función que está aquí y volverla a derivar con respecto a u. Entonces, con respecto a u sería esta rama y esta. Bajo el entendido que lo que estoy es derivando una de primer orden. Entonces, cuando yo paso de aquí a aquí, la original era con respecto a x y la voy a volver a derivar con respecto a x. Entonces, estoy haciendo una derivada de segundo orden. ¿Qué tengo que escribir? ZXX. Y en esta rama tendría que escribir Z de XY. ¿Ok? En el sentido de derivadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría ZXX por la derivada de X con respecto a U más
z de xy por la derivada de y con respecto a u. Perfecto. Ok. Y de hecho, en la de abajo es la misma historia. Porque aquí más bien sería, usando el otro árbol, sería, ahora más bien sería z, y, x por x con respecto a u, más z, y por y con respecto a u. ¿Ok? ¿Quién me hace falta cambiar en las dos? Me hace falta cambiar esta que está aquí, pero es la misma de acá, ¿verdad? Entonces está fácil. Voy a traer quién era u y v otra vez, porque antes lo borré. Aquí está. Entonces, esto quedaría zxx por x con respecto a u, y x con respecto a u sería 2uv más zxy por y con respecto a u, y y con respecto a u sería 1 entre v. Y pues lo mismo iría en el de abajo, aquí sería nada más zx por 2uv más zyy por 1 entre v. Y listo. Voy a borrar esto y puedo borrar estos árboles para no tenerlos tantas veces. Como usted puede notar, ya hice los procedimientos aparte, entonces ahora nada más es con mucha paciencia, ahora con mucha paciencia tengo que simplemente sustituir este resultado, vamos a ver, este resultado lo tengo que sustituir acá. O sea, este resultado lo sustituyo acá y este resultado lo sustituyo acá. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la respuesta del ejercicio, vamos a tratar de armarnos la respuesta del ejercicio. Aquí vamos a dar la respuesta entonces. Lo que tendría que hacer es poner a alguien por 2uv más toda esta parte aquí del centro, más espacio para la otra respuesta, entre v. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Irme a cachar esta respuesta de aquí, pegarla aquí. No me cabe, entonces tengo que abrir más espacio. Ahí está. Y esta es la otra respuesta que necesito para meterla aquí. Y esta que está aquí, ya. Ya uno si quiere, no es necesario, ya uno si quiere se pone a hacer como a distribuir esto, no sé, cosillas así, pero eso ya no es necesario. ¿Cuándo distribuye uno eso? Que por ejemplo que sea un examen de selección única donde la respuesta es que usted identifique de 4 opciones cuál es la derivada. Entonces ya para eso sí, entonces uno tendría que ponerse a multiplicar, ¿verdad? Para poder llegar exactamente a cuál es la respuesta correspondiente, ¿verdad? Ok, eso culmina ese ejemplo. Vamos a pasar a un último ejemplo. Aquí les indico que el documento, y para que quede en video también, tiene 3 ejercicios para ustedes. Este se los voy a adelantar yo. Aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, le estimulo para que eso lo hagan. Voy a hacerles este, ¿ok? Dice, sean F y G de clase C2. Esa redacción lo que me está diciendo es que F y G son funciones a las cuales yo le voy a poder aplicar la regla a la cadena, incluso de orden 2, porque son funciones de clase C2. ¿Ok?
¿Quiénes son? No sé, son desconocidas. Y me definen aquí la función z. Me define la función z. Y lo que me piden es que calcule una derivada de segundo orden. ¿Ves? Por eso es que me están diciendo que las funciones tienen que ser de clase C2. Quiero que noten que la función f es de dos variables. ¿Cómo me doy cuenta? Por la coma que está acá. Así que, dicho eso, este es como si fuera el primer argumento de la función de dos variables y como que este fuera el segundo. En cambio, si yo me voy a la función g, nótese que la función g aquí en ninguna parte tiene una coma. Significa que todo esto es un solo argumento. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que el f es un f de a, b, es una función de dos variables. En cambio, la g es de una variable. Esto es como decir f de a, b. En cambio, aquí me quedo g de c de una vez, que es una función en una, g es una función en una variable y f es una función de dos variables. ¿Cómo se resuelve un ejercicio como este? Justamente exponiendo esos argumentos. Entonces usted debería usar la variable que quiera. Yo podría decir lo siguiente, por ejemplo, yo podría decir sea u igual a x a la 2 más y. Es este primer argumento. El segundo argumento, v igual a x. Y la última sería que w es igual a 3x a la 2 menos y por x. ¿Para qué se hace eso? Para que a usted el ejercicio ya le quede bien, digamos, bien expresado para efectos de poder aplicar la regla a la cadena. Entonces, ¿quién sería la función z? Sería simplemente f de u, v más g de w. Más g de w. ¿Ok? Listo. Entonces, uno nota que la función z me quedó dependiendo de dos funciones desconocidas, la f y la g. ¿Qué consejo le di hace ratos? Lo que usted tiene que hacer es construir un árbol para cada una de esas funciones desconocidas. Entonces, me le vas a hacer un árbol a la función f, o sea, no pretenda hacer un árbol enorme. Hágale una a cada función desconocida. Entonces, para efectos de la función f, me diría que f depende de u y de v. El u depende de x y de y. Usted lo puede ver aquí. El u depende de x y de y. El v solo depende de x. Ok. Ahora el arbolito para g. Ah, bueno, g depende de w nada más. Pero w, como lo puedes ver acá, depende tanto de x como de y. Depende de las dos variables. Ok, perfecto. Entonces, como puedes ver, ahí arribita, aquí, lo que me están pidiendo es que calcule esta derivada de segundo orden. Recuerde que esa notación se lee así, de derecha a izquierda. Así que la derivada de primer orden que yo debería calcular, la de primer orden, es la derivada de z con respecto a y. Esa es la primera. La derivada de z con respecto a y sería derivar este término, porque así son las sumas, ¿verdad? Cuando es una suma de funciones, yo derivo una más la derivada de la otra. Entonces, yo tengo que derivar la función f con respecto, o sea, esto es la derivada con respecto a y de la función f. Y cuando termine, le tomo la derivada con respecto a y, ahora la función gw. Listo. Pero esta la leo de este árbol. Entonces, esta leída de ese árbol, me dice, ¿cuántas ramas me llevan a y? Bueno, dice, vea que solo una, solo una. Entonces, ¿qué quedaría? Parcial de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a y. Para de contar. Más, ahora voy a calcular esta otra. Me dice, ¿cuántas ramas me llevan a y? Me dice, otra vez solo una. Entonces sería la derivada de g con respecto a w por la derivada de w con respecto a y.
Algunos comentarios antes de seguir adelante. Uno, aquí yo sí tengo derecho a usar la notación prima. No estoy obligado, pero sí tengo derecho. Porque la función g es de una variable. Entonces, como es una función de una variable, puede escribirse la notación prima. Cuando no se puede usar la notación prima es cuando es una función en varias variables. ¿Ok? Pero la función g, ¿ves? Es de una variable. La función f no se puede. Yo no le puedo poner prima. Porque vea que la función f depende de u y v. Depende de dos variables. Entonces no se puede usar la notación prima. Ese era el primer comentario. El segundo comentario es que es bastante útil que exhiba las variables. Recuerde que la función g depende de w. Entonces la derivada también sigue siendo de variable w. Y luego la función f dependía de u y v. Por lo tanto, esta derivada sigue siendo función de u y v. ¿Ok? Y listo, ahí estamos con la derivada de primer orden. Esa es la derivada de primer orden. Como ahora voy a pasar a la de segundo orden, entonces necesito tener los árboles. ¿Los árboles para quiénes? Para este que está aquí y para esta que está aquí. Necesito los árboles. Debo construirlos. ¿Ok? Y por cierto, esto sí, me parece que sí los podía calcular porque yo sabía quién era U y W. Entonces voy a ir a ver quiénes son U y W para... Me quedaría aquí. Permítame para ver. Puedo agarrar esto, copiar y pegar. Ok. Ok, vamos a ver quiénes eran U y W. Aquí está. U con respecto a Y daría 1. Y esto con respecto a Y daría menos X. Entonces, aquí tengo que poner un 1 y aquí un menos X. ¿Ok? Lo cual se simplifica simplemente a FU en variable U y V más G' en variable W. Voy a ponerle por X nada más y el menos me lo voy a traer para acá al frente. Ok, perfecto. Estamos listos. Entonces nuestra conclusión es que por lo tanto la parcial de z con respecto a y da esto que está aquí. Listo. Ahora me falta hacer los árboles. Los árboles. Pero los árboles de estas funciones son las mismas que ya acabo de hacer. Es decir, véngase para acá. Descaradamente copie esto, péguelo, póngalo por acá a mano. Este que está aquí de primero sería el árbol para f sub u. ¿Sí? Que es esta. Y este otro sería el árbol para G'. Así de simple. Son los mismos árboles. Siempre, siempre. Son los mismos árboles. Entonces, si recuerdan el ejercicio, lo que pedía era calcular ahora para la de segundo orden hay que derivar con respecto a X. Entonces, vamos a hacerlo. La parcial, la segunda derivada parcial, ahora con respecto a X, como esta expresión es una resta, eso me obligaría a derivar con respecto a X al primer término de la resta, ¿no? Luego menos derivar con respecto a X al segundo término de la resta. Bien, entonces, para derivar con respecto a X esto, siga el árbol. Y uno dice, ¿cuántas te llevan a X? Y uno dice, profe, ahora hay dos ramas. Bueno, entonces salen dos términos. Entonces, ¿qué sería? En la primera rama, ¿qué sería? Sería f sub uu derivada de segundo orden por u con respecto a x más f sub uv por la derivada de v con respecto a x. Toda esta expresión
Los dos términos salieron de acá. ¿Ok? Ahora, menos. Este menos es este, que lo estoy bajando nada más. Menos. Y ahora vamos a derivar esta otra parte. Pero esta otra parte tiene una multiplicación, porque como voy a derivar con respecto a x, la función g' depende de x. Ve aquí el árbol. Y el segundo factor es x. Entonces, ¿qué sería? Abro paréntesis. Sería la derivada con respecto a x del factor. Esta es de la primera, por la segunda sin derivar. Más la derivada de la x, que es 1 por la primera sin derivar. Ahí apliqué la regla de producto. Y uno dice, ya casi estamos listos. Ya casi. Vamos a copiar todo esto. Y podemos ir sustituyendo algunas cosas. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Esta la podemos calcular y esta también. Sí, ¿verdad? Porque es u con respecto a x, la tengo que poner acá. Entonces necesito derivar a u y v con respecto a x. ¿Quiénes eran u y v? Voy a ir arriba, estoy sustituyendo. U y v con respecto a x. U con respecto a x, 2x. Y v con respecto a x da 1. Entonces sería 2x y 1. Entonces aquí tengo que poner 2x y 1. Y ahora, esta otra que está aquí, la voy a sustituir. Me dice, ¿sustituirla por quién? Ya por el valor. Ya yo puedo calcular esta derivada. Para calcular esa derivada, siga este árbol. Como es derivar con respecto a x, solo hay una rama. Solo hay una rama. Entonces, ¿qué quedaría? Sería la segunda derivada con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. Hagámoslo directo para no tener que volver a escribir. Bueno, se lo voy a poner aquí mejor. W con respecto a x. Pues me doy ese lujo porque yo simplemente copio y pego. Entonces no es mayor. No es mayor complicación. W con respecto a x para meterlo ahí. Decía, aquí era allá arriba a ver quién era, porque yo no me acuerdo. W con respecto a x. Derivando esto con respecto a x sería 6x menos y. 6x menos y. Eso es W con respecto a x. Entonces aquí debo escribir 6x menos y. Listo. Ya pues uno puede hacer un paso más si quiere para eliminar, o lo puedo eliminar desde aquí este bendito, por ejemplo, este 1 por, ¿para qué ese 1 por ahí? Nada que ver. Ajá, corremos esto para acá más compactadito. Y listo. Esta que está aquí sería la respuesta del ejercicio. Vamos a encerrárselo en rojo. Esa es la respuesta del ejercicio. Ok, con esto entonces les dejo para que ustedes hagan estos ejercicios. Ven que aquí es un caso particular igual de una función de clase C2, donde este sería el primer argumento. Vean que aquí hay una coma. Por lo tanto, esta función es de dos variables. Este sería mi primer argumento y este es el segundo. Así que este ejercicio usted debería empezarlo diciendo, por ejemplo, sea u igual a x entre y, que es el primer argumento, y el segundo sea v igual a z entre x. Y por lo tanto, entonces, la función w me quedaría escrita como y por f de u, v. Y ahora me haces el árbol para esa función f, que sería f de u, v. Ajá. La u depende de x y de y. La v depende de x y de z. Y pues ya vas haciendo de ahí en adelante, ya está acomodadito y se va procediendo de exactamente la misma manera como le acabo de explicar. Ok. Y sobre el último ejemplo ya, que viene acá,
bueno, ejemplo no, ejercicio. Es la misma idea, nada más que están usando otras variables. En lugar de poner U y V, usan R y alfa. Aquí la función Z depende de X y de Y la X depende de R y alfa y la Y también. Entonces, el árbol de decisión en este caso sería, de dependencia variable, sería que el Z depende de X y de Y. El X depende de R, depende de R y de alfa. Y este también dependería de R y de alfa. Y en este ejercicio, más bien lo que me dicen es que demuestre que se cumple esta igualdad. Entonces, mi consejo, es la forma de cómo va a salir este ejercicio, mi consejo es que salga de la derecha, es de esta parte. Es una identidad. Cuando uno le dicen demuestre que se cumple una igualdad, es porque es una identidad. Entonces, salga de la parte de la derecha. Ajá. Y uno simplifica y simplifica. Es un ejercicio un poco amplio y después llega acá. Ese es el primer detalle. Segundo detalle, este ejercicio no son derivadas de segundo orden, no hagan enredos. Esta notación es la notación de exponente. O sea, si yo digo esto sí es una derivada de segundo orden. Esto es derivar a z dos veces con respecto a x. Pero esto es diferente a decir esto, ¿verdad? Porque ¿qué significa la notación de la derecha? Calcule la derivada solamente de primer orden y el resultado elévelo al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenga cuidado que estas dos cosas son completamente diferentes, que no se hagan un enredo con la notación. Entonces, si bajo ese comentario que acabo de hacer, usted puede ver que las cuatro derivadas que aparecen aquí, todas son derivadas de primer orden. Es decir, usted lo que va a hacer es calcularme esta derivada de primer orden y la eleva al cuadrado. Esta derivada de primer orden y la eleva al cuadrado. Obviamente, como es un ejercicio en el cual aparece un seno y un coseno, probablemente va a comenzar a haber simplificaciones por la identidad trigonométrica fundamental. O sea, nos va a comenzar a aparecer como cos cuadrado más en cuadrado y eso me simplifica a 1. De esa manera es que se me va a ir simplificando para yo llegar acá. Les quería hacer ese comentario entonces para que no se me confundan, ¿verdad? La que tengo en este ejercicio es esta. Esto es una potencia, ¿ok? En cambio, esto es derivada de segundo orden, derivada de orden 2, ¿ok? Entonces, hecho esos últimos dos comentarios, les insto para que hagan este y este como ejercicios y sería una excelente forma de medirse que hayan entendido la regla de la cadena. Próximo video ya nos vamos a dedicar a trabajar con derivación implícita, que es otro tema completamente. Muchas gracias.